Muy buenos días a todos. Paso a presentar la cápsula de grabación de esta semana, titulada Histogramas y polígonos de frecuencia. ¿Ya? Básicamente lo que vamos a hacer en esta presentación va a ser, a través de la resolución de tres tipos de ejercicios, revisar conceptos y contenidos y procedimientos vistos anteriormente, sobre todo aplicados a la utilización de Excel, para calcular media y desviaciones estándar, coeficiente de variación, etcétera. ¿Ya? También vamos a ocupar la instancia para ratificar la confección de ciertos histogramas y polígonos de frecuencia que hemos trabajado, ¿ya? Como gráficos estadísticos, a través de su lectura y su confección, ¿no? A través de ejercicios típicos. Y finalmente, en un ejercicio tipo 3 voy a tratar de ver la relación que existe entre los polígonos de frecuencia, histograma, o como quiera usted verlo, o las frecuencias, las tablas de frecuencia en la lectura de ciertas probabilidades que yo puedo hacer en grupos de población. En particular, para comenzar a introducir el estudio de lo que se llama experimento aleatorio y variable aleatoria discreta. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ver de vuelta, pero esta es una introducción a eso. Entonces, comencemos un poco, chicos. Lo primero, quiero ver el primer ejercicio, ya que le puse como título a este ejercicio, que tiene que ver con el tránsito entre histograma y tablas de frecuencia, ya. Y aquí hay un ejercicio en donde lo voy a poder aplicar un poco, ya. Lo leo, dice: el histograma indicado en la siguiente figura muestra los porcentajes de logros obtenidos en un juego por un grupo de niños. Este es un grupo determinado de un colegio. A partir de eso se pregunta: ¿cuál es el promedio del porcentaje de logro del grupo de niños obtenido a partir de la marca de clases respectivas? Y ahí aparece una tabla de frecuencia, o sea, una tabla de frecuencia, un histograma de frecuencia, y me dan 5 alternativas para eso, ¿ya? Y hay que resolverlo. ¿Cómo lo harían ustedes? Acá tiene que ver la pertinencia del tránsito entre histograma y tabla de frecuencia. Yo el histograma puedo leer lo mismo que yo puedo leer en una tabla de frecuencia, puedo leer el total de datos, obviamente tengo que hacer una traducción. Si se dan cuenta, hay un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal me está dando el porcentaje de logro y el eje vertical me está dando la frecuencia absoluta. Recuerden que las frecuencias tienen apellido. Pueden ser absolutas, relativas o pueden ser acumuladas. Cada cosa tiene su aplicación. Entonces, desde esta información que está entregando este histograma, yo puedo convertirla en una tabla de frecuencia. Y eso quiero hacer. ¿Para qué quiero hacer esta conversión? Para poder calcular lo que me piden. Me están preguntando básicamente el promedio. Y eso lo calculábamos con un procedimiento en Excel que era básicamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a mi Office y voy a abrir el programa Excel. Todos yo creo que ya conocen en su computador cómo llegar al programa. ¿Ya? Esta es la interfaz de usuario que aparece al comienzo. Ustedes eligen la primera, que va a ser la planilla de cálculo normal sin ninguna edición. Y aquí tenemos la planilla de cálculo, ¿cierto? Ya esto ya es conocido, aquí esto es parecido a Word respecto a la edición, pero hay otra herramienta más poderosa que tiene que ver con cálculo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer una tabla de frecuencia. Voy a hacer una tabla de frecuencias, que va a ser básicamente traducir lo que me está informando este histograma de frecuencia, ¿ya? Primero, o lo que yo tengo en todo histograma y tabla de frecuencia es una clase, que yo le llamamos XY, ¿cierto? Y hay unas frecuencias, que en este caso son las frecuencias absolutas. Frecuencias, voy a ponerle F absoluta, para no... Y voy a leer la información. Si se dan cuenta, en el horizontal me informan las clases. Ya las puedo leer como intervalo o la puedo leer como la clase representativa. Lo voy a leer como la clase directa, la representativa, imaginando que ya hice el cálculo del promedio, de los extremos del intervalo. Y eso. Tengo las clases representativas de 10, 30, 50, 70, 90. Tengo 5 clases. Separadas, a partir de 10 separadas. Tengo una clase que es de 10, una clase de 30, una de 50, una de 70 y una de 90. Y aquí tengo las clases representativas. Cada clase tiene su frecuencia. Acá me está diciendo que la tabla, la clase de 10, que son porcentaje logro, tiene una frecuencia absoluta de 8. Por lo tanto, aquí va un 8. La segunda clase, la clase de 30, o porcentaje logro 30, tiene exactamente una frecuencia de 13. La de 50 tiene una frecuencia de 12. La de 70 tiene una frecuencia de 10. Y la de 90 tiene una frecuencia de 7. Y ahí tengo mi tabla. Como siempre, digamos, estamos avanzados, se les va a pedir que haya una cierta edición de la tabla. Sobre todo cuando hagamos ese trabajo que les señalé
En esa otra semana, el 23 de junio, tenemos que trabajar las tablas un poquito igual, para que quede eso. ¿Ya? Y se dan cuenta que lo que tenemos es exactamente la tabla de frecuencias. Disculpen, que tenemos exactamente la tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces, esta información que me está entregando el histograma que les mostré es básicamente equivalente a lo que yo tengo en esta tabla de frecuencias. ¿Qué quiere decir? Que hay una clase que me representa el porcentaje de logro y hay otra que me entrega, esta columna que me está entregando cuántas veces se repite ese porcentaje de logro. Por lo tanto, recuerden, lo primero que yo puedo obtener siempre en una tabla de frecuencia es el número total de la muestra, o si quieren ver la población que estoy viendo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago eso? Sumando toda esta columna, la columna de las frecuencias absolutas. Al sumar eso, me da el total de la población, que en este caso resultó ser 50. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que reconocer siempre. Entonces, en este histograma, que ya traducimos, se aplicó, o esta información está aplicada sobre 50 personas, o 50 niños en este caso. Entonces, por lo tanto, de 50 niños, me resultó que 8 obtuvieron un 10% de logro en la prueba, en lo que se haya hecho. O, por ejemplo, 10 alumnos obtuvieron 70% de logro, 7, 90, etc. Ahí tengo la tabla de frecuencia, ¿cierto? Pero aún no respondió nada. Me están preguntando que a partir de esta información, que ya la traduje a esta tabla de frecuencia, determine la media del porcentaje de logro. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a aplicar una fórmula. Ya voy a abrir de nuevo mi Office, pero ahora voy a abrir el Word para mostrar y aclarar algunas dudas que salieron hace un poco semana atrás respecto a las fórmulas que se ocupaban para media y desviación estándar. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar. Vamos a señalar qué fórmula va. ¿Se acuerdan ustedes la fórmula, no, chiquillos? ¿Cómo era la fórmula para calcular la media? Bueno, acá la vamos a señalar. Esa es la idea, que la recordemos. Entonces, voy a agrandar un poco la letra y vamos a integrar. Entonces, igual es bueno que observe lo que estoy haciendo. Aquí estoy trabajando en Word, me voy a ir a edición de ecuaciones para poder editar una ecuación, en particular la de media. Primero la media la vamos a simbolizar, bueno, con una U minúscula o con una X con un gorrito. Acá ocupé la X con un gorrito. Eso tengo la media. Y la fórmula es la que hemos visto en clase. Es un cociente o una división, donde arriba tiene un signo que se llama signo de sumatoria. Lo voy a indicar en la forma general, sin contadores. Voy a ocupar el signo de sumatoria general, no este. Entonces me está diciendo que tengo que sumar le llamé los x sub i por los f sub i, donde x sub i es la clase y f sub i la frecuencia absoluta. Y abajo se divide por n. Y esta es la fórmula que ocupamos para calcular la media, ¿cierto? ¿Duda con esa fórmula? No creo, yo creo que debieran conocerla. Entonces tengo ¿qué me dice la fórmula? Que por un lado, si yo quiero calcular la media, necesito el total de datos, que ya lo vimos, es 50. Y necesito hacer este cálculo, la multiplicación de las clases por la frecuencia para luego sumarla. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si recuerdo, entonces vamos a hacer una columna que va a ser la multiplicación de las clases por las frecuencias absolutas. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, abrimos el signo igual y calculamos. Entonces va a ser primero la clase 1 por la frecuencia absoluta 1. ¿Ya? Acá pueden hacerlo uno a uno, o si se ponen acá en este costado, ven que esta crucecita que está blanca se convierte en una crucecita negra como más delgada. Ahí podrían arrastrar el cálculo y les va a hacer el cálculo de lo que hicimos nosotros anterior, pero entre las columnas indicadas. Por ejemplo, acá, si ustedes ven acá, está calculando C6 con D6, que es el cálculo de su clase por su frecuencia. Ahí lo hice un poquito más corto para que empiecen a ver comando igual acá. Y ahí que tengo la primera columna que necesitaba, que era el cálculo de las clases por la frecuencia absoluta. Luego, según la fórmula de estas, las tengo que sumar. Yo le pongo siempre el signo de suma. ¿La suma de qué? De las clases multiplicadas o ponderadas por la frecuencia. Y la hago. La pueden hacer de varias formas, siempre llamando primero el signo igual. La pueden hacer con una función que se llama suma, o la pueden hacer una 1. No debiera haber diferencia. Aquí está la función suma. Te va a la suma, le aparece ese cálculo,
y en este botón elige lo que va a sumar. Yo quiero sumar toda esta columna. Entonces la voy a sumar y vuelvo acá diciendo que ya lo elegí. Acepto y me deberá dar la suma. Y aquí me dio la suma. La suma me dio de toda esa columna 2400, que si ven es, es pertinente o equivalente a lo que debería ser. Estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Esta suma, según la fórmula, la tengo que ir por el total de eso. Y eso me va a dar la media, que dijimos que la podíamos señalar de forma o simbolizar con una U minúscula o con esa X con el gorrito. Va a ser equivalente a la definición. Entonces, ¿cómo la calculo? Dice que esta sumatoria, que es 2400, la voy a dividir por el total de datos. Me da 48. Y me da esta media, 48. ¿Qué significa eso? Que en mi histograma el porcentaje de logro medio tiene que ser de 48%, que sería la alternativa B, ¿ya? Y ahí hicimos un cálculo que tenía varias cosas, cálculo en Excel, la traducción de la información y eso. Estos son típicos, te van a entregar la información en tabla de frecuencia o en histograma, ustedes tienen que ver, ¿ya? Entonces continuamos, vamos al segundo. Que quede claro este ejercicio 1, que es uno de los típicos que se pregunta. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice o tiene que ver con lectura de gráficos, ¿no? Por lo tanto aquí no hay un cálculo, solamente una interpretación de lo que leemos. Ya voy a leer acá el enunciado y lo comentamos. Dice, el polígono de frecuencia de la figura adjunta muestra el tiempo, en minutos, que tardan los estudiantes de un curso en responder una prueba, donde cada intervalo es de la forma A, B, donde A es cerrado y B abierta, y les voy a explicar eso. Excepto el último, que es de la forma CD, donde ambos son cerrados. Con los datos entregados en el gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Y ahí me entregan acá me están entregando lo que vimos completo, el polígono de frecuencia, que básicamente es un histograma en el fondo, ¿cierto? Y me entregan la información, tengo 1, 2, 3, 4, 5 clases, tengo las frecuencias absolutas, señaladas acá o acá arriba de cada uno, y tengo mi polígono de frecuencia, que básicamente es un diagrama de línea que me entrega tendencia. Por ejemplo, aquí hay una tendencia creciente, que llega a un máximo de crece. Parecido a lo que pasa con algo llamado COVID, ¿no? Como que crece su propagación y en algún momento va a llegar a la decline para declinar. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Me dicen, letra A, los estudiantes que rindieron la prueba fueron 58. Letra B, los alumnos que tardaron menos de 40 minutos fueron 12. Letra C, por lo menos un estudiante tarda 100 minutos en responder la prueba. Letra D, menos de la cuarta parte de los alumnos se encuentran en el tercer intervalo. Y letra E, los estudiantes que tardaron como mínimo 60 minutos fueron 33. Me están preguntando cuál es falsa. La primera, me están señalando el número de datos. Como yo vi anteriormente, el número de datos lo obtengo sumando todas mis frecuencias absolutas. Entonces tengo 5 más 7, 12. 12 más 13, 25. 25 más 18, 43. 43 más 15. 43 más 15 son 48, 58. Por lo tanto, tenemos 58 total. Por lo tanto, la A es verdadera, no es falsa. Efectivamente, hay 58 en este grupo, o en esta información, hay 50 personas encuestadas, o se le requirió información a 58 personas. O sea, hay 58 alumnos o estudiantes, según lo que me están entregando en el enunciado. Por lo tanto, la letra A no es falsa, es verdadera. La letra B me dice, los alumnos que tardan menos de 40 minutos fueron 12. Y aquí abajo tengo los minutos. Tengo una clase de 10 minutos, de 30 minutos, 50 minutos. Por lo tanto, me están diciendo cuántos alumnos tardaron menos de 40 minutos en rendir la prueba. Serían los de la clase inmediatamente anterior a 50. Es decir, de 30 en adelante tengo que sumar estas dos. Y si yo sumo 5 más 7, me da 12. Por lo tanto, también es verdadera la segunda. ¿Ya? Si se dan cuenta, básicamente acá estamos haciendo la lectura de la información que me entrega el histograma o el polígono de frecuencia. Y nuevamente, recuerden que si me preguntan como este tipo de preguntas, los alumnos que tardaron menos de 40 minutos, tengo que leer efectivamente la clase que está inmediatamente anterior o anteriores a la clase de 50, es decir, la clase de 30 y 10 minutos. Y sumo sus frecuencias absolutas, 5,7 a 12. Por lo tanto, efectivamente, la alternativa B es verdadera.
Veamos la alternativa C. La alternativa S dice, por lo menos un estudiante tardó 100 minutos en responder la prueba. Entonces, si se dan cuenta, no hay clases de 100 minutos, hay de 10. Quizá hay un intervalo que va entre 80 y 100. ¿Ya? Y está dentro de ese intervalo está la clase representativa de 90 minutos. Pero me dicen que al menos un estudiante tardó 100 minutos en responder la prueba. Ya, esa es un poco confusa, pero tiene que ver con que exista la posibilidad de que alguien haya demorado 100 minutos en responder. Y como nosotros nuestro intervalo lo estamos definiendo de básicamente desde 0 minutos hasta 100, debe existir, por lo tanto, sí, a no ser que me lo digan en forma explícita acá en el enunciado, la alternativa C es verdadera, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo vamos a discutir un poco, tiene un detalle, pero se los veo al final, ¿ya? Pero la C es verdadera. Ya, la letra D dice, menos de la cuarta parte de los alumnos se encuentran en el tercer intervalo. Ya, la cuarta parte es de 50, o sea, de 58. La cuarta parte tiene que ser la mitad, son 28, son 24, o sea, 29. Y la mitad de 29 serían aproximadamente 15. Y me dicen que esos 15 se encuentran al menos de la cuarta parte, o sea, menos de 15, se encuentran en el tercer intervalo. Y el tercer intervalo es el de la clase de 50. Si ustedes ven, en este intervalo hay 13 personas, porque esa es la frecuencia absoluta. Y me dicen que menos de la cuarta parte se encuentra en el intervalo, por lo tanto es verdad. 13 es menos que 15 o que 14 como y tanto que era, por lo tanto también es verdad. Por lo tanto, por eliminación o descarte, yo puedo decir que la alternativa debe ser la falsa. Pero leámosla. Dice, los estudiantes que tardaron como mínimo 60 minutos fueron 33. Como mínimo 60 minutos, es decir, hasta la clase de 50. Porque acá estaría los 60. Y una clase que es anterior. Y aquí dicen como mínimo. Por lo tanto, lo está incluyendo. ¿Qué tendría yo? 5 más 7, 12. Más 13, 25. Más 18 me da 35, me da 40 y algo, no 33. ¿Se dan cuenta? De nuevo, los estudiantes que tardaron como mínimo 60 minutos, es decir, los que están acá, como mínimo quiere decir que lo está incluyendo, por lo tanto tengo que leer también la del 18. Y si yo sumo estas dos, tendría los estudiantes que tardaron como mínimo 60 minutos. Es decir, de 60, incluyendo todo lo de atrás, sería 5 más 7, 12, más 13, 25, más 18, 53, no 33. Por lo tanto, la alternativa es falsa. ¿Ya? Este ejercicio igualmente es típico. Te van a preguntar la información que te entrega una tabla de frecuencia, que se lee equivalentemente a un histograma de frecuencia. ¿Ya? Eso con este, también tengámoslo claro. Para repetir un poco, veamos la alternativa C, para que si nos quedó claro. Dice, por lo menos un estudiante tardó 100 minutos en responder la prueba. ¿Ya? Básicamente te está diciendo si existe la posibilidad de que alguien haya tardado 100 minutos. ¿Ya? Si yo veo el eje horizontal, hay 5 clases, pero hay intervalos. Uno que va entre 0 y 20, entre 20 y 40, entre 40 y 60, entre 60 y 80, entre 80 y 100. El solo hecho de que yo haya definido un intervalo que vaya entre 80 y 100 significa que existe la posibilidad al menos de que uno haya hecho la prueba en 100 minutos. Porque por el solo hecho de que yo establecí un intervalo que incluye los 100 minutos. Básicamente eso te está diciendo que, en otra forma te está diciendo, ¿existe la mínima posibilidad de que alguien se haya demorado 100 minutos en tu intervalo? Sí, porque definí un intervalo entre 80 y 100. Es básicamente una interpretación implícita de la información. ¿Ya? Por lo menos si me hubieran dicho... Otra cosa me han dicho, ¿existe al menos la posibilidad que un estudiante haya tardado 110 minutos en dar la prueba? Eso es falso, porque en mi intervalo no hay ninguno que tenga algún límite entre 0 y 110. Solamente paramos hasta 100. ¿Ya? Eso es básicamente. Pero tiene que ver con la información. Básicamente te está dando el rango de tus minutos. ¿Existe un rango de 100? Sí. ¿Sí? Entonces continuamos. Ya que claro el ejercicio 1, que era la parte de la información. Ok, ya, pero antes de continuar, veamos una aclaración respecto a los intervalos, ¿ya? Que aparecen por ahí esas dudas. Me dice que hay intervalos de la forma A, B. Este es el corchete que está como encerrando la letra, quiere decir que está abierto, o sea que está cerrado, disculpe. Y este corchete que está abierto hacia afuera significa que está abierto,
implica que esto, que el A se incluye y que el B no se incluye. ¿Qué quiere decir acá? Que si este intervalo de la primera clase es entre 0 y 20, quiere decir que en este intervalo, en este resultado, el 0 se incluye, pero el 20 no, porque el 20 se incluye en el intervalo de al lado. Todo esto hasta el cuarto son iguales, menos el quinto. Me dice que el quinto no es igual, se incluye tanto el 80 como el 100. Eso te está diciendo básicamente. Por ejemplo, respecto a la alternativa C, si el intervalo último, el CD, que representa entre 80 y 100, habría sido de esta forma, con C cerrado y D abierto, la alternativa C habría sido falsa. ¿Se entiende, no? Porque me está diciendo que el 100 no se incluye. Pero acá me está diciendo que el 100 sí se incluye. Eso básicamente te dicen que es la forma de ese intervalo. Los intervalos de corchete, si son hacia adentro, significa que se incluye el número. Y si los corchetes están hacia afuera, significa que está abierto y que no se incluye. Eso significa que en este intervalo que va de 0 a 20, el 0 se incluye, el 20 no. En este que va de 20 a 40, el 20 se incluye, el 40 no. En este que va de 40 a 60, el 40 se incluye, el 60 no. Este es el cuarto que va desde 60 a 80, el 60 se incluye, pero el 80 no. Pero este último, que equivale al CD, que va de 80 a 100, tanto el 80 como el 100 se incluyen. ¿Sí? Más o menos eso. ¿Ya? Ya, entonces continuemos. Veamos el último planteado, que es el ejemplo número 3. Que acá ya hay un poquito más de pega que vamos a trabajar mucho más con eso. ¿Ya? Disculpen. Entonces vamos con eso. Número 3 dice frecuencia relativa y distribución de probabilidades. ¿Ya? Básicamente queremos recordar la confección de estos histogramas, de estos polígonos de frecuencia a partir de las tablas de frecuencia y ver que existe un tipo especial que se relaciona con las probabilidades, en particular con la distribución de probabilidades. Ya lo leo y lo comentamos. Dice, en una industria manufacturera, no sé, cualquier industria manufacturera, no se enreden con eso, básicamente puede ser una minera, cualquier cosa. Se tiene la siguiente distribución de edades entre sus trabajadores. Y aquí ya me aparece una tablita de distribución de las edades y el número de empleados. Estas serían mis clases. Tengo una clase de 25 años, una de 30, hasta una de 65. Y esta tengo el número de empleados, que es su frecuencia absoluta. La primera, por ejemplo, 22 empleados tienen 25 años. Y esa es la idea. Entonces, a partir de eso me preguntan cosas. Me preguntan 5 cosas. Primero me preguntan cuál es la probabilidad de elegir al azar un trabajador de exactamente 25 años. Me están preguntando probabilidades. Entonces, esa es la idea, que son cómo relacionamos las probabilidades. A partir de qué información yo leo las probabilidades. ¿Ya? Yo la leo a partir de una tabla de frecuencia o de un polígono de frecuencia que tenga que ver con las frecuencias acumuladas o relativas. No en particular la relativa a secas y la relativa acumulada. Y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, nuevamente yo voy a trabajar con Excel para que podamos responder eso. Primero respondamos la primera. Dice, básicamente me está diciendo, me está tomando que si yo hago un experimento aleatorio de tipo discreto con estos trabajadores, ¿cuál va a ser la posibilidad de que yo al azar, eligiendo al azar, un trabajador, este sea de exactamente 25 años? ¿Qué probabilidad va a ser? ¿Cómo la calculo? Entonces, bueno, hay otra forma de calcularla, pero ocupando lo que es esta herramienta de polígono frecuencia, es lo que quiero hacer ahora. Entonces me voy a ir al Excel, que me pasé. Ya, y este es el ejemplo 1. Ustedes ven acá este más, pueden abrir otra hoja de cálculo. Y ahí podrían trabajar con otro tipo de ejercicios que lo voy a trabajar yo ahora. ¿Ya? Entonces, voy acá y voy a ver si puedo elegir. No, tengo que hacerla. Entonces, vamos a hacerla porque no lo tengo como imagen, no lo voy a poder copiar. O si dicen ustedes, no puedo. Entonces, vamos a hacer la tabla de frecuencia. Entonces, tenemos una tabla de frecuencia que son de frecuencia absoluta siempre al comienzo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases, de 25 a 95, de 5 en 5. Tengo una clase que son la edad de los trabajadores, que comienza en 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. No, sí. ¿Cuánta es? Ya, continuamos entonces. Entonces, estoy confeccionando la tabla de frecuencia absoluta. Tengo las 9 clases, que va desde 25 hasta 65, y voy a tener mi frecuencia absoluta, que se informa para cada uno. La primera frecuencia absoluta que me están entregando es de 22, y la última es de 11. Y ahí tengo mi tabla de frecuencia más o menos. Recuerden, lo primero siempre les conviene, si quieren calcular media o desviación estándar o los cálculos de estas variables estadísticas, es calcular el número total de
participantes en lo que estoy trabajando, que es el número total de datos. En esta ocasión yo no lo voy a ocupar al comienzo, pero sí para calcular la relativa, ¿ya? Entonces, la calculamos, que era básicamente sumar esta columna. Lo pueden hacer una a una o llamar directamente a esta función suma. Y le aparece esto en este botón, eligen la columna completa y vuelven con el mismo botón y aceptan y les da la suma. Ahí me está diciendo básicamente que el número de trabajadores con que cuenta esta planta productiva de manufacturera de 277. Ya ese es el universo que estamos trabajando. Entonces lo que voy a hacer primero, voy a hacer lo que se llaman las frecuencias absolutas relativas. Ya, ¿cómo se calcula eso? Es una división, por lo tanto abro eso. Es la frecuencia absoluta dividida o relativa al total de datos. Ahí tengo mi primera frecuencia absoluta. ¿Qué voy a hacer acá? Para hacerlo más rápido, que empezamos viendo ya. Hay una cosa que se llama fijar la celda. ¿Qué quiero fijar esta celda? Va a ser la división con todo de igual forma, pero con esta celda fija. Entonces hago la fijación de celda. Con el signo, se llama el signo peso. Lo ponen antes de la letra y después de la letra. Y ahí fijaron eso. Con fijar eso yo puedo aplicar esta fórmula, o sea, colocar la frecuencia relativa de todo, considerando fija la columna del total de datos. Por ejemplo, vean acá, ¿cómo calculé esto? De 9, que es su frecuencia absoluta, dividido por la de la celda T14, que es la total de eso. Eso básicamente hizo. ¿Ya? Y ahí tengo mi frecuencia relativa. La voy a ordenar. Vamos haciendo eso, lo que tiene que ver con la edición de la tabla. Tengo eso. Si se dan cuenta, tengo una forma de verificar que esto esté correcto. ¿Ya? Que esta suma me tiene que dar 1. Toda esta suma tiene que darle 1 para que esté correcto. Verifiquemos que esté correcto el cálculo de eso. Me voy a la suma y elijo los datos que quiero sumar. Quiero sumar toda esta columna porque me tiene que dar 1, si no está incorrecto. Entonces voy y doy y doy y me da 1. Entonces estamos en lo correcto. Efectivamente esta columna está bien calculada, tenemos la frecuencia, ¿ya? Pero esta frecuencia absoluta, si se dan cuenta, están tanto por 1, o sea, se distribuye sobre 0 y 1. Yo la puedo hacer en porcentaje, poner esta frecuencia absoluta relativa en porcentaje. ¿Qué significa poner esta columna en porcentaje? Significa multiplicarla por 100, es decir, esta la voy a multiplicar por 100 y voy a tener eso. Y voy a ocupar la misma fórmula para todo, por lo tanto, arrastro. Y lo mismo, si yo sumo esto me va a dar 100, ¿ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a, bueno, junto con editar al mismo tiempo eso, voy a llevar a 0 decimal. Vamos a poner solamente porcentaje aproximado. Y ahí tengo los porcentajes. Si ustedes suman estos porcentajes les tiene que dar 100. Y les va a dar 100. Si quieren lo sumamos para que vean este porcentaje. Si este le dio 1, la suma de este le tiene que dar 100. Entonces me voy a suma. Y señalo que quiero sumar toda esta columna. Y me tiene que dar 100. Y me da 100. Entonces estamos en lo correcto. ¿Ya? Entonces, ahí vamos haciendo los datos. Entonces, con esta primera columna, que tiene que ver con esta columna, con la última columna que tiene que ver con las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas de la acumulada, expresada en tanto por 100, yo puedo leer algún tipo de probabilidad. Por ejemplo, disculpen, ¿cuál es la probabilidad de que al menos al elegir al azar un trabajador, este grupo de trabajadores, tenga al menos 25 años? La probabilidad sería el 8%. Ahí la vamos a trabajar. Pero también existe otra frecuencia, ahí vamos a leer todo lo que nos están preguntando, que se llama frecuencia acumulada relativa, o las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas relativas acumuladas, que también me permite ver, le voy a poner, me permite ver otro tipo de probabilidades, que vamos a ver que tiene que ver con la acumulación de probabilidades. ¿Cómo la calculo esta? Esta básicamente es la acumulada de la relativa. La primera va a ser exactamente a esta. La segunda va a ser la correspondiente a su clase, más lo que viene anteriormente. La tercera va a ser la que equivale a su clase,
más todo lo que venía atrás, todo lo acumulado hasta el momento. Lo mismo para las clases, más lo que viene atrás, acá lo que corresponde a su clase, más todo lo anterior, lo que corresponde a su clase, más todo lo anterior, y así calculo todo. La cosa es que una vez que calcule todas estas frecuencias relativas acumuladas, la suma, o el último dato, disculpen, el último, que casi me tiene que coincidir con 1, porque ahí he visto todos. Veamos qué pasa. En esta digo, esta me tiene que dar 1. Entonces es la de su clase, más todo lo que viene anteriormente. Y eso me da 1. Por lo tanto estamos en lo correcto. Tenemos las frecuencias, eso. Y nuevamente esto, para que nos sirva para leer, ¿cómo se llama? Estas cosas de probabilidad, lo tengo que expresar en tanto por ciento. Entonces voy a tener la frecuencia absoluta relativa a cum en porcentaje. Voy a agrandar un poquito acá la columna para que no quede feo. Entonces tengo la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta relativa acumulada en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico cada una de estas frecuencias acumuladas por 100. Y tendría, y arrastro acá para que se multiplique todo por 100. Tendría esto. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dejar en 0 decimales porque son porcentajes. Y tengo ahí lo mismo. Si se dan cuenta, el primero coincide, pero de ahí empiezan a cambiar porque son acumuladas. Y ahí tendría todo para leer, para responder todas las preguntas que me hacen. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo primero. Me preguntan por un evento A, que es exactamente los trabajadores con 25 años. Con exactamente 25 años. Entonces voy a tener un evento A, que son trabajadores con 25 años. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de suceso de este evento A? La probabilidad de este evento es exactamente 8%, porque me están preguntando, si yo de este grupo de 277 trabajadores elijo uno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese trabajador elegido sea de 25 años? Leo la frecuencia absoluta relativa en tanto por ciento y me da esa probabilidad. Por lo tanto, esta es del 8%. También hay una pregunta sobre el suceso B. Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de elegir al azar un trabajador de menos de 55 años? Entonces va a haber un evento B, que son trabajadores de menos de trabajadores menos de 55 años. Trabajadores menos de 55 años. Es el evento B. Por lo tanto hay una probabilidad. Hay una probabilidad del evento B. ¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar un trabajador y que este trabajador tenga menos de 55 años? Me voy a la clase de 55, tiene que ser menos, es decir, de 50 hacia atrás. Voy y leo y tengo que leer acá en eh, la clase del 55 hacia atrás, porque me dicen, ¿cuál es la probabilidad de elegir al azar un trabajador de menos de 55 años? Es decir, todo lo que incluye de 50 hacia atrás. Si yo voy y leo la acumulada de 50 hacia atrás, me tiene que dar 75%. ¿Ya? Y lo mismo para los demás. Por ejemplo, hay un suceso C que me dice cuál es la probabilidad de elegir al azar un trabajador de a lo más 55 años. Y para responder eso tendría que responder 90% porque tiene que incluir el 55, tiene que ver con la semántica de lo que me preguntan. Lo mismo acá, con el suceso D. ¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar un trabajador entre 30 y 55 años? Acá eso es lo que quería llegar. Voy a las letras B, C y D. O sea, la letra C ya respondí. Voy a responder, me voy a saltar a la D y E que tienen cosas un poquito más particulares. ¿Ya? Por cosa de tiempo que se me está acabando. De esto me quedan 3 minutos. Ya, entonces el C, ese suceso lo vamos a saltar porque es básicamente leer. Lo leí acá. Bueno, hagámoslo. Si no, me dice que C, ¿cuál es la probabilidad de la sala de trabajar de a lo más 55 años? Entonces,
trabajador, el suceso C es elegir un trabajador de al menos 55 años. Ya, entonces, veamos esas dos diferencias. Entonces también hay una probabilidad, la probabilidad de C, que va a ser algo, veamos la D. ¿Cuál es la probabilidad de que elija un trabajador de menos de 55 años? Entonces, me voy a 55 años y leo la acumulada, pero la anterior porque tiene que ser menos, es decir, de 75%. Por lo tanto, aquí hay una probabilidad de 75%. En cambio, la otra me está preguntando que al menos tenga 55 años, por lo tanto, incluyo el 55 y leo su probabilidad acumulada, sería 90%. Y vamos a lo que me interesa, al suceso D. Hay un suceso D que me dice que lo mismo, trabajadores que se eligen al azar, de trabajadores de, me dicen que tenga entre 30 y 55. Trabajador entre 30 y 55 años, ¿ya? Por lo tanto, tiene una probabilidad. Ya, pero escuchen. Acá me está diciendo que calcule la probabilidad de que el trabajador tenga entre 30 y 55 años. Acá me está diciendo el I, significa que hay una simultaneidad. Y acá no puede ser simultáneo. Yo no puedo tener un trabajador que tenga 30 y a la vez tenga 55. Por lo tanto, este es un suceso que es de 0%, de 0 probabilidad. A diferencia de 0 probabilidad. A diferencia de lo que ocurre con el suceso E. Que me dicen que es un trabajador que tenga 30 o 55 años. Entonces aquí hay un trabajador entre 30 y 55, entre 30 o 55 años. Este es diferente, me están diciendo, y que tiene que ver con lo que vimos clase atrás, que tiene que ver con la propiedad aditiva de las probabilidades, ¿ya? Por lo tanto tiene una probabilidad, que sería la probabilidad de que tenga 30 años más la probabilidad de que tenga 55. Esto sería de 30 años, la probabilidad de 30 años son 8%. Y la probabilidad de 55 son 14. Y 8 más 14 me tiene que dar 22%. Y ahí hicimos una lectura de todas las cosas. Entonces, si yo puedo construir... No entendí lo que pasaba en el D. Ya lo explico. Dale, expliquémoslo. En la D, me está diciendo que quiero calcular la probabilidad de que al elegir al azar un trabajador tenga 30 y 55 años. Y por una cosa como de coherencia, yo, por ejemplo, yo no puedo tener 30 y 55 años, porque no puede ser simultáneo, o yo tengo una edad u otra. Por lo tanto, en este experimento particular de edades, el I no puede ser, porque el I implica ocupar el principio multiplicativo de la probabilidad. Pero en este caso, como los trabajadores no pueden tener en simultánea dos edades, esta probabilidad es cero. En cambio, la otra que dice O, trabajador entre 30 y 55 años, me está diciendo cuál es la probabilidad que yo elija un trabajador y que tenga 30 o 55. Me está dando la separación de las posibilidades. Que eso puede ser, yo puedo tener 30 o puedo tener 55 años. Ya, aquí sí lo puedo hacer porque me está dando que son exclusivos uno de otro. O tienes 30 o tienes 55, pero no tienes las dos cosas. Por lo tanto, el O me indica que tengo que sumar, tengo que aplicar el principio aditivo de las probabilidades. Tengo que sumar la probabilidad de que tenga 30, que es 8%, más la probabilidad de que tenga 55, que es 14%. Y 8 más 14 me da 22. Y eso es básicamente cómo saqué eso. ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿qué hemos hecho? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Puede poner el Excel, por favor? Ya, espera. ¿Tiene otra pregunta? Eso con esto, chiquillos. Veámoslo, lo voy a dejar grabado y voy a parar ahora para que lo revisen y lo revivan en YouTube. Cualquier cosa, mi email es fernando.loncon@colegiosandamian y nos vemos la próxima. Que estén bien, chiquillos.